mediodía, llegamos al viernes. ¡Viernes! Joda, 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 joda. Hoy es viernes. Joda, joda, joda. ¿Eso no era de otro programa? Sí, por eso. No, pero eso no importa, porque no importa, nosotros compartimos, pero yo soy la conductora del programa, hasta hoy era la conductora. Sí, ¿qué hace ahí? Sigue siendo. ¿Qué onda usted? Un piercing berreta. No, como no tengo micrófono. Cuidado. Cuidado. Piquito. No, chicos, no. Es horario mediodía para toda la familia, esto, pero no sé por lo que mal, porque estamos llenos de gente hoy. Dios, yo no puedo creer. Bueno, El elefante Trompis. escúcheme, tenemos al doctor Abudar Abini, bienvenido, ¿no? Claro. Lo tuvimos que hacer y como quedó tema pendiente, muy interesante, le pedimos que viniera hoy y volvió el doctor, así que gracias por estar acá. Hola Carola, bienvenida. Hola, feliz viernes. ¿Cómo? Piquito con el doctor. ¿Cómo piquito con el doctor? No seas asustado. Por favor. Piquito. Tenemos a Alejandra Lozano también, bienvenida. La hermana Verónica. ¿Cómo estás, Muy Ale? bien, claro. Vamos a charlar porque Ale va a impulsar en todo lo que es. Vamos a tratar de poner un segmento en realidad para la mujer, ¿no? Todo que va a ver con las uñas, el cuidado de la mujer, especialmente las uñas, que es un tema que nosotros bienvenido Roberto Nanta también. ¡Vamos, Roberto! Yo he visto hombres, nunca vi manos tan perfectas como dos hombres bien mira. Uno es el señor Gerardo Sofovich y el otro es el señor Silvio Soldán. Pensé que iba a decir hasta. No, son dos hombres. El tema de la violencia de género es un tema que nos tiene a todos como... Yo creo que existió siempre, ¿no? Pero creo que esta cosa de que todo se habla, todo se muestra, está como más expuesto. Y se habla mucho más, por suerte, también. Y hace rato hablábamos de los hombres que también. Porque hay muchos versos de ni una menos, ¿no? Ni una menos. Los hombres. Bueno, recientemente vimos en los medios un hombre que fue a pedir ayuda a la policía porque su mujer lo maltrataba duramente y la policía lo trató de marica. Y después ella terminó asesinándolo. En general... ¿Le asentaron la denuncia o no se la asentaron? No sé si la asentaron o la minimizaron. El tema cuando vas a la comisaría te hacen una exposición, pero las denuncias se hacen a través de la justicia. Claro. Es un debate complejo sobre si la violencia de género del hombre hacia la mujer es algo que existió siempre y ahora solamente se visibiliza o se ha exacerbado. Mi impresión es que existió siempre, pero se exacerbó. Se exacerbó brutalmente y algunos creen que es solo cuestión del machismo. No, porque en realidad había machismo mucho más antes que ahora. Lo que me parece a mí, por la experiencia que tengo, lo que exacerba las cosas es que el avance en todos los planos de la mujer, social, económico, laboral, desestabiliza mucho al macho. Lo desestabiliza mucho y mal. Mucho y mal. Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Lamentablemente nosotros, a nivel público, vemos el caso cuando ya el agua llegó al río. Entonces, nos toca poco saber qué pasó antes. ¿Qué pasó antes? Y a veces es bueno ver los casos públicos donde hay altísimos niveles de violencia, pero el agua no llegó al río. Voy a dar un ejemplo público. Barbie Vélez con Federico Balbo. Era una pareja que se llevó bien un tiempo. Después tuvieron un aumento grande de los decibeles. Ella lo acusó a él de violencia de género. Fueron a los tribunales. Lo interesante de ese caso, que toda la gente lo puede seguir, es que al no haber llegado el agua al río,
los jueces pudieron determinar bien qué nivel de violencia podría haber tenido Federico Val como hombre y qué violencia, sobre todo verbal, muy descalificatoria tenía ella hacia él. Yo los invito a que repasen la crónica judicial de ese caso, porque ahí se vio claro y respetuosamente que el problema de la violencia era una pareja. No había una unilateralidad absoluta, porque a veces nos confunde, sobre todo cuando el agua llega al río, que aparece una cosa demencial del hombre con una mujer. En este caso, como en muchos otros, es interesante cuando el agua no llega al río porque nos permite conocer el proceso. Claro. Tenemos otro ejemplo en este momento con un famoso jugador de fútbol, con su señora, y la tercera en discordia, que se llama Natalia. Sí. Entonces nosotros vemos en la actitud de Natalia, me parece a mí, con todo respeto, un nivel de desenfreno en la violencia muy alto, sí. Y eso no se mide judicialmente, digo, legalmente. No hay alguien que... Habrá que preguntarle a los abogados de la señora del futbolista y al futbolista si la forma de contar las intimidades, la forma y sobre todo las actitudes descalificatorias de ella a la otra señora o incluso a la habilidad de él, la forma. Sí. Tendrán que estudiarlo los abogados. Digo esto para que aprendamos nosotros a que por ahí nos podemos pelear respetando ciertas formas básicas. Podemos discutir fuertemente, yo contigo. Hay formas, porque uno dice, yo no percibo eso, pero hay formas que generan en otros la violencia. Uno es generador de violencia y en ese caso está culpable como la otra. Sobre todo cuando en la actitud violenta, en vez de discutir, yo puedo discutir duramente con vos un montón de cosas, pero no agredirte como persona. Claro. Además hay dos puntos a tener en cuenta. Primero que la violencia, cuando se genera uno la violencia, se llama la violencia física, que es lo que vemos, lo que llama la atención, lamentablemente, y que las estadísticas marcan totalmente lo contrario a todo lo que se dice que se va a hacer porque no se hace, porque hay más violencia de género. Está la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia verbal y la violencia física, entre otras, y hay más. Eso es un tema. Y el otro tema, que después seguramente en la pausa me gustaría hablar con usted, doctor, tiene que ver con los casos emblemáticos que generan y se reproducen de una manera exponencial. Estoy hablando del primer caso, y lo llevé periodísticamente, el caso Wanda Tadei con Vázquez. Porque ahí empezó la roció con alcohol, y ustedes recuerdan después de ese caso cuántos episodios repetitivos que hubo después con incendiar y maltratar a la mujer. Sí. Bueno, ahora vamos a seguir charlando, vamos a ver el segmento que tenemos, que es muy interesante también de monitorearse como todas las semanas, de codificación biológica. Servicio integral para eventos, alquiler de choperas y barra a domicilio. El teléfono es 11-5-175-9805, que les atienden el garguero a los compañeros. Porque vean bien ustedes, yo no quiero decir nada, pero venimos desde el domingo venimos así. Llegamos al viernes, ¿sabes cómo llegamos?
Vienen sedientos, ustedes Vienen pasan sedientos. que no tienen bebida en su casa, no tienen agua. No, pero aparte las mezclas que te hacen son muy buenas, la verdad una elaboración muy buena la de Mix Sunday. Bien, buenísimo. Bueno, el viernes, el domingo, programón, tenemos la carrera de autos, nuevamente se Sí, largó. hacemos con motos, en esta competencia. Motos, Son me por encantó, motos, sí. Bueno, y atención, porque todos los que escriban a Galería TV por Instagram o por Facebook, se van a llevar un voucher por el valor de 500 pesos de bebé web. ¿No, Robert? Efectivamente, en la orden de 500 pesos usted puede ingresar también para ver todos los productos que tiene Bebé Web en www.bebeweb.com.ar. Mira, por ejemplo, ya lo Eso, tengo. ya que producto, ¿no? Yo voy a mostrar, ¿no? La idea es... No es un vamos a saca- hacer- no es un empieza a sacacorcho. practicar porque es no, porque es No es un sacacorcho, no, se claro. llama Moru. El Mokuru. El Mokuru. Hay que... la idea es que vos... Dejarlo parado de la La idea. idea es pararlo vos. Ahí, ¿ves? Ah, sí, lo parás vos. Con el Bueno. dedito puedes pararlo. Sí, bueno, la idea Oiga. No la podés parar todavía. Casi, bueno, casi la parás. bueno, así o así, bueno, hay muchas Sí, muchas. maneras. Está buenísimo. Empezamos a hacer competencia de Mokuru en cualquier momento. Con los invitados podemos hacer también. Sí, lo que pasa es que estoy practicando porque no es tan fácil, ¿eh? Parece una pavada, pero... Es difícil pararla, ¿no? Con una mano. Perdón. ¡Oiga! Perdón. Estoy diciendo, el Mokuru para Claudia es difícil pararlo con una Sí, mano. yo todavía no he podido. No pudiste. No. Yo todavía tengo que usar las dos. Pero Voy a bueno, empezar a practicar. estamos hablando con el doctor acá sobre estos temas de violencia, ¿no? Y sobre la violencia verbal. Más precisamente sobre el tema del jugador de Natacha. Sobre las personas que provocan la violencia, ¿no? Verbalmente, o con actitudes. A veces uno dice, no insultó o no. Digo, también es, ¿cuál es el límite de la violencia? Porque digo, acá legalmente no solamente los ponen a él, sino que ponen a toda su familia y chicos que hay en la familia. Digo, no es solamente una violencia de última contra él, es una violencia contra toda una familia, contra menores. Porque esos chicos también sufren la violencia de los compañeros en el colegio, del bullying, claro, Sí. de los comentarios, de la exposición, de verse en cámara, de tu nombre. ¿Y cómo lo manejan eso? ¿No hay alguien que reglamente eso? Ahí podemos tener bien la diferencia, porque lo que nos desestabiliza es cuando la violencia es muy brutal y terminamos, como en el caso de Wanda Tadei, o en heridas terribles o en la muerte. La ventaja, entre comillas, que tiene el caso de Natalia Jai con este matrimonio, es que por ahora estamos en el campo de una violencia verbal altísima. Sí. Entonces, si uno realmente se conecta con la realidad de nuestra vida, vamos a ver que las violencias verbales son enormes, muy frecuentes, y no todas llegan a una conducta agresiva manifiesta, pero que la magnitud de las cosas que nos podemos decir verbalmente es brava, es muy dura, y sobre todo en los últimos tiempos parece como si tuviéramos libertad para decirnos casi todo. Licencia para decir exabruptos y digamos, no exabruptos, sino también insultos por doquier y de cualquier forma, redes sociales, televisión, en la calle, en la escuela, en distintos lugares. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer como profesional es, sobre todo estando en un medio de comunicación, un consejo muy simple que uno puede darle a la gente, y es, tenemos que aceptar que estas son las nuevas reglas del juego. Entonces, tenemos que aprender a convivir con nuevas reglas de juego que están en todos los ámbitos. Ejemplo. ¿Pero quién pone esas reglas de juego? Estamos ante un proceso de fabricación de violencia en la sociedad y en la cultura. Un modismo. Es un proceso de fabricación, de cambio. Ejemplo, a lo mejor cuando vos estudiabas en la escuela, la señora maestra o el señor maestro eran autoridades veneradas. Hoy cualquier mamá molesta por una mala nota va, La culpa de la maestra. pero no solo la puede insultar, la puede golpear brutalmente. Eso en el caso de la escuela. En el caso de la pareja estamos viendo niveles de violencia brutales. Entonces estamos viendo niveles de violencia muy altos en muchos ámbitos.
El médico que hoy trabaja en una guardia hospitalaria tiene miedo de que si algo no sale como el paciente quiere, le den una golpiza enorme. Entonces, lo que pasa es que nosotros como sociedad vemos cada uno de estos ámbitos tabicados, separados el uno del otro. El de la escuela por un lado, el del médico por otro, el de la pareja por otro, el de la familia por otro. Pero está hilvanado todo esto, ¿no? Está hilvanado, no vemos exactamente qué hilos están tejiendo esta máquina de fabricación de violencia. No lo vemos. Yo pienso, ¿no es primordialmente el hogar? O sea, Sí, papá, mamá, claro. y la casa de ahí donde empezamos, ¿no? Con la conducta. Creo que es para mí es lo primordial, ¿no? Por lo menos para mí personalmente es lo primordial. Si desde el hogar no logro contener mis pequeños, es muy difícil. O ven en mí, ¿no? Y en mi pareja conductas agresivas, a veces una de la parte de la pareja y la otra no. Nosotros tenemos una fabricación de violencia en el hogar. Hace muchos años podría haber violencia en el hogar, pero si el niño volvía a la casa y se quejaba de la maestra, de ninguna manera la mamá iba a ir a golpear a la maestra. No, por supuesto. La maestra tenía razón. Tener violencia en el hogar. Y a nadie se le ocurría ir a una guardia médica, y porque el médico no hacía lo que uno quería, darle una paliza tremenda. En el tránsito, hace muchos años, era frecuente que nos insultáramos. Y ahora tenemos miedo de pasar a la acción en cualquier momento. Para que no nos sintamos mal y pensar que estas cosas solamente los argentinos, si ustedes echan un vistazo a los niveles de violencia que hay en otros países, van a ver, supongamos, para que se entienda bien la diferencia específica, países que tienen muchas armas en la gente, muchos, Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países. Pero un país donde la persona que tiene armas de un día para otro se descontrola y asesina a 15, es específicamente Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esa sociedad para que pase eso? No lo sé, pero el hecho de la realidad es ese. Entonces, no en todas las familias que viene el chico a quejarse de la maestra, la mamá o el papá van a ir a golpear a la maestra. Claro. Entonces ahí está lo que vos decís. Igual a mí me parece que tendría que haber alguna parte de la ley que regule esto de que digo, no puede cualquiera salir a hablar del otro en caso de piedra por ejemplo. Digo que es lo más común, ¿no? Que se ve, y exponerlo cuando además hay menores, cuando hay una familia atrás, digo, tiene que haber alguien que resguarde eso. Se tiene que resguardar algo menor, porque si no, entonces estamos librados al azar y de cualquier desequilibrado o desequilibrada, como en este caso, que salgan a decir y a mostrar cualquier cosa, y nadie protege a los menores, nadie protege a las familias. Le ponen ahora los famosos bozales legales, se legalizó todo, pero hay una cuestión que es una... Sí, pero ponen el bozal legal cuando ya salió. Pero cuando ya salió, Exactamente. hay una cuestión también de respeto de las personas que siguen agrediendo. Porque no hay una lección de alguien que un día pasó y sepan que esto tiene una penalidad o que esto tiene un castigo, o como quieran llamarlo, esto no se puede hacer. No se puede hacer. Me parece que por ahí pasa. Tu impresión o tu sensación, que la tenemos muchos, es que hay cierta impunidad. Totalmente. Sí, Y totalmente. es posible. Es posible. Ahora vamos a seguir charlando. Gracias, doctor. Gracias a usted. ¿Viste? Se pone como... No, además es un tema que te dan 50.000 preguntas y deciden en qué sociedad estamos insertos. Sí, totalmente. Lamentablemente, ¿no? Hay cosas que no vamos en retroceso de avanzar. Bueno, vamos a ir al cuarto tema más escuchado y visto de esta semana, que es reggaetón lento, y ya después vamos a cerrar con el quinto tema. Es una banda muy conocida, ¿no? Está terminando la semana, viernes. ¿Qué planes tienen para el fin de semana? El fin de semana, prepararme para el domingo en Galería TV Plus, con la carrera de... Mañana tenemos algo importante. Mañana tenemos el festejo de shows. Claro, tenemos que ir a... 45 años con el humor. Evelyn. 25. En Evelyn Flores, Sí, tal cual. Ahí las vamos bodas de todos. plata. Bodas de plata, Bodas de escúchame, plata de se come shows. ahí, se toma, ¿qué onda?
No sé por qué viste Se medio ve. del oro ¿A qué hora es? Sousa, pero Está consiguiendo catering. 21:30, ¿qué hora hacemos? 21:30. Es la hora que a mí me pica. 22. A las 22. Chicos, yo a 22. esa hora me pico. o sea, Ahora yo creo que hay una mesa especial para Galería TV, Por para favor. ¿no? Galería 710, no así cuenten que... conmigo. Totalmente. No, No, Benítez Benítez la la barra. espectáculo realmente merecido, muy buen actor, muy Un buen choripán, actor. pondrían el puesto de choripán en la entrada. Y ¿sabes qué? Hay una novedad ahí en ese espectáculo. Van a estar regalando una prenda muy personal, muy personal Chicos, paren de la porque- señora Carola. No. Van a regalar una prenda muy especial de la señora Carola. El- Que la usó durante tanta 25 huevera. años. Que usó 25. La chaqueta, sí, pues camina sola, ya va sola al premio. ¿Quién Una va? tanga, una tanga. Podemos hablar con. Vamos a llamar a a ver, ¿a quién podemos llamar? Ay, al diseñador de modas. ¿A Robert o...? Piazza. No, a no, Claudio- Piazza a no. Claudio Cosano. Claudio que te haga una buena Cosano. chaqueta. Ahora Sí. yo le voy a hablar a Lino, que es la pareja, le voy a decir que te hagan un saco con una chaqueta divina. Muy bien. Sí. Y ya ese rosa así como que no da No más. va, No, otro tono. se Muy puede- ochentoso el peinado rosa. también hay que cambiarlo. Hablar con alguno de tus Con Miguel papeles. Romano. Con Miguelito Romano que sí. te cambies el peinado que tiene, Sí, parece totalmente. un nido de no sé qué. Totalmente. Bueno, vamos a ver si Miguel Romano y Claudio Cosano se prestan a hacerle el cambio de look a Carola. Sarcani Sacán también. y las sandalias me muero. Unos 43, conseguirá unos 43. ¿Cuánto calza Carola? 40. 43. 44 a la sombra. Puerta. ¿Cuánto? ¿44? 41. ¿41? Esa es la edad, boludo. 41 no. 41. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, Sarcán también tiene... Está por ahí, estamos largando marca los pagotes Sí, pero Claro. bueno, nos van a tener que regalar. que regalen algo. Sí. porque- Consígale algo de Casalnovo. ¿Cuánto calza usted? Así que de paso, ligue usted también. 38, 39 según Ahí está. la horma. Para la señora. ¿Eh? Ahí está. 38, 42 decía todavía. Sí, sí, Según la horma. según la hora. Me mata. Bueno, doctor, gracias, doctor, siempre por facilitarnos el diálogo y por saber traducir también lo que nos pasa y lo que sentimos, ¿no? Como decía recién, esta cosa de que uno siente que hay una inimputabilidad, hay como una cosa de... Bueno, se dice que hay gente que es inimputable. Ah, fulano dice otra cosa. Ah, pero fulano es inimputable. Y para él es inimputable como que dejamos Somos pasar. permisivos. en ese Y pasa todo. Sí, sí. Pasan cosas graves. Sí, pero totalmente. es inimputable, ¿no? Eso inimputable también se toma como modismo y entonces se aplica en distintos lugares de la sociedad. Y así es como estamos como sociedad, lo que usted decía hoy, doctor. Claro. No pasa también, no creo que también con esto de que cualquier tema, cualquier pelea, digo, como que no hay una medición si la pelea es de verdad, y, o sea, si es muy importante y es grave, o si es una pelea porque me peleé con él por el camarín. Entonces todos vamos a la justicia, porque él me dijo que camarín y yo me enojé, entonces, te llevo a la justicia porque dijiste que yo... Se Todo va a la judicializó todo. justicia, entonces parece como todo va por ahí. Creo que la justicia, lamentablemente, yo no sé si dan abasto, si no lo pueden distinguir, pero como que no ponen, o sea, como que meten toda la misma balanza y no hay como un nivel, ¿no?, de importancia y de cosas urgentes. Cuando las cosas se desmadran gravemente, vamos a la policía. Cuando se desmadran de otra forma, vamos a la justicia. Pero me parece a mí que parte de nuestra responsabilidad cuando uno está en público, al menos es lo que yo siento, es hacernos cargo nosotros dentro de lo que nos corresponde, de poner nosotros algún límite. Nosotros nos conocemos recientemente, nos medimos y de alguna manera, yo cuando me dirijo a vos, pongo mis límites, yo te intuyo, te miro, no te conozco mucho, pero trato de comprender y de respetar tu idiosincrasia. Entonces, quizás vos hagas algo parecido conmigo, y aunque tenemos humoristas y jugamos, porque el arte del humorista está en jugar fuertemente, pero con un toque de humor. Porque si vos no decís ciertas cosas con un toque de humor, el otro se puede sentir muy dañado. Claro. Entonces me parece a mí que parte de nuestra tarea didáctica o pedagógica es enseñar, aunque parezca mentira, a pelearnos sin que el agua llegue al río. Entonces, a pelearnos entre amigos, a pelearnos dentro de la familia. Yo puedo sentirme muy mal cuando voy a que un médico me atienda. Me puedo llegar a sentir muy mal, muy frustrado, muy disconforme. Voy a tener que aprender
a no agarrarme a piñas todo el tiempo por cualquier cosa. Claro, uno tiene que ser. Y en el caso de una familia también, porque hoy muchos chicos parecen sentir que tienen libertad para decir cualquier cosa, los padres también con los chicos. Entonces a mí me parece que en un programa como este, me parece a mí, yo siento, que tiene un estilo que permite tocar el tema duramente y a la vez mantener un toque de respeto. Entonces me parece que... Esa es la palabra, el respeto. Esa es la palabra, suponete que fuéramos... Digo, la libertad, por eso dicen que la libertad de uno termina cuando empieza la del otro. En el caso de que vos fueras de Boca y yo de River, o viceversa. ¿Cómo adivino? Como de vino. Podríamos discutir muy agriamente, sin irnos a las manos. Y en el caso de que tuviéramos diferencias políticas absolutas, también podríamos discutir muy fuertemente o aprender a discutir sin tamaño nivel de insulto y descalificación. Y agresión. Y la tolerancia también. Me parece a mí. ¿No? ¿Qué lo lleva al otro ser humano que tengo enfrente a querer dar el primer golpe ante la... Que también me parece que está bueno desde los comunicadores, desde una pantalla, ¿no? Porque a veces también pasa que desde este lado se da un discurso que genera violencia, que genera violencia en el otro, sea por una ideología política, por lo que sea, digo, nos damos cuenta y estamos inclinando a la gente a la violencia, o sea, cuando hablamos de, bueno, si es Cristina, si es Macri, en la forma en que nos dirigimos, en la forma en que hablamos de ellos, si nosotros como comunicadores lo hacemos de esta manera, que podemos esperar el resto. Claro, estamos dando un mal mensaje a la porque sociedad. nosotros, ustedes dan un ejemplo público. Y aunque parezca mentira, tácitamente dan una pauta de comportamiento para el otro. El comportamiento social. De lo que estamos hablando, de que se están rompiendo las barreras, judicializándolo con pocos intereses, con exabruptos, con intolerancia. Hay mucho cine en el medio de todo esto y estamos perdiendo como sociedad. Entonces, algún comunicador podría tomarse el trabajo de permitir los mayores niveles de confrontación y a la vez ayudar a medir los decibeles de las cosas. El arte de un comunicador podría estar ahí. Totalmente. Qué bien. Doctor, lo vamos a... Bueno, nos va a visitar. Si me invitan, Sí, será un claro, placer. Es un placer. escucharlo, doctor. Le damos un fuerte aplauso. El doctor. El grande es el Tendría que doctor. haber doctores así todo el tiempo en la televisión explicándonos y enseñándonos. Además la forma que habla pausada, también es como que te quedás así, viste. No te agarran ni de lugar en torno al oído. Si yo ahora pego un grito como una explicación. Si es el síndrome que hablaba Bueno, Doctor, hablando de respeto, sí. ¿a usted no le parece una falta de respeto que a nosotros nos No, ¿qué mira constantemente acá el Deje, no mire, no saque la clave. No. ¿Y esta fotito? No. ¿Esta fotito? No diga nada, chumba. Escúcheme, a ver, hay que luquear a Carola. Sí. ¿Pero por qué estoy mal? ¿Qué ¿Estoy mal? festejamos? No, horrible. ¿Qué festejamos mañana, Carola? Festejamos Le queda bien. los 25 años en el humor de Agustín Sousa mañana. Gran sábado. amigo. Gran amigo. Y hace mucho que te conozco. El narigón, somos el narigón. Bueno, está de más. Escúchame, ¿nos dará Agustín Sosa si damos una nota y nos estará grabando un poquito de lo que Pero dichoso de la vida. A ver, Agustín. ¿Sí? Sí, Hay que mostrar, hay que mostrar. Ah, está buenísimo. 1.400 pesos y te graba lo que vos quieras. Entonces, vale, porque la semana que viene la gente entonces va a poder ver sus festejos. Claro, y van a ver todos los invitados que hay. Vamos a ver si podemos conseguir catering. Pero, Para la gente voy a hablar con un amigo personal mío que se llama Joaquín. Sí, el productor Sí. de Radio 10. Pero, Le mandamos un beso a la gente de Radio 10, todas las 5 Galería 710. Exacto. Bien. No, va a ser un festejo único, muy divertido. dígalo de la lista, por favor, que es importante, hay que anotarse porque hay pocas localidades en serio. Sí, ya nos quedan directamente casi por mi Facebook o por el Facebook de Agustín Sousa con ese Z. ¿Usted tiene Facebook, Carola? Carola, con mi apellido, tiene que... Strola es el apellido. No, bueno. Pero mi apellido Carola. bueno. Pero no digas una mala palabra, dije Pero Strola. es con S. S. Strola. Claro, Strola. Ah, me encantó. Es húngaro el apellido. Sí, Bueno. es raro la Y coincide justo con la cualidad, Strola.
cualidad. ¿Qué tal? Sí, por favor. Bueno, Como usted dice, Iván Russo. Igual. gracias, Iván Russo. Bueno, entonces nos vemos en el festejo de Agustín. Mañana, ¿dónde? Rápidamente. 22 horas, Rivadavia 7425, esto es en Flores. Todos los personajes invitados especiales tiran la casa para habitar. Ahí. Bien, ahí. En Vamos, gracias al doctor Agudara. Gracias a usted. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Un placer Villegas, siempre estar gracias, acá. Y le quiero cerrar con un musical. Un musical, un grande del argentino, un cantautor, nuestro querido y recordado Antonio Termo. Linchera soy. Vamos con y Román, a la que nos gente vamos a escuchar esta a donde semana. Chao. voy. Linchera soy.